Las bendiciones y gracias del Espíritu Santo son infinitas. Guadalupe Radio presenta la videoserie A la Luz del Espíritu Santo con Manuel Tenjo, una coproducción de Guadalupe Radio disponible en todas sus aplicaciones. El Espíritu Santo une a los enemigos. Eso es lo que nos muestra a nosotros el Espíritu en Hechos de los Apóstoles capítulo 10. Si tú miras Hechos 10, todo el capítulo 10, te vas a dar cuenta de unos enemigos que terminan uniéndose. Por un lado está Cornelio, que vive un conflicto en sí mismo, porque él es un centurión romano, que además vive en Cesarea Marítima, pero asume tradiciones judías y es simpatizante del pueblo que ha invadido, los judíos. Entonces, ese conflicto que está ahí. Por el otro lado, se encuentra Pedro, con un conflicto entre culturas y entre religiones, donde se relaciona el hambre, las 12 del día, por eso está ayunando a las 12 del día, y en esa hora tiene unas visiones que vienen del cielo. El Espíritu Santo, entre judíos, ortodoxos y gentiles, atentos, está ahí. Eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está moviendo a esos judíos ortodoxos con esos gentiles que están atentos al obrar del Señor, a ver qué pasa. Pero hay más conflictos. El conflicto hace enemigos. Y ese conflicto es terrible porque está el ambiente geográfico, por la escena principal donde ocurre todo. Todo ocurre en Cesarea Marítima, en Siria, en un ambiente fuera de los judíos, ambiente no judío. Y ahí está, en los versículos 1 al 5. Hay otro conflicto que es el político, porque Cornelio es representante del Imperio Romano, es decir, del Imperio invasor, y Pedro es representante de la iglesia naciente que la está queriendo oprimir. Hay conflicto cronológico por el manejo de las horas, a las horas que tienen las visiones, por el manejo de los días, porque pasan más o menos 3 días en que todos llegan hasta la casa de Cornelio. Y hay otro conflicto y es el encuentro entre Pedro y la casa de Cornelio, si entra o no entra. Si está ahí, porque hay un conflicto religioso, un conflicto espiritual y un conflicto ideológico. O sea, estos eran enemigos. Por todo lado eran enemigos, de tipo religioso, de tipo político, de tipo cultural, de tipo ideológico. No se podían encontrar. A veces nos encontramos nosotros así en reuniones familiares, reuniones de amigos, donde de inmediato dicen, aquí no hablemos de religión, aquí no se habla de política, pero terminan hablando de política y de religión. Eso es muy curioso. Sin embargo, eso genera enemistad. Pero viene el Espíritu Santo a unir, porque lo que les quiero mostrar principalmente es que el Espíritu supera los conflictos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, supera los conflictos en 4 pasos en que supera los conflictos. Primer paso, la iniciativa del Espíritu, por las características y la visión de Cornelio, en Hechos 10 del 1 al 8, que en la visión recibe el mensaje de ir a buscar a Simón Pedro, que está allá en Jope. Al mismo tiempo, en las características y la visión de Pedro, en la que Pedro ve un lienzo que viene del cielo con animales que los judíos ortodoxos consideran impuros, no pueden comer, y sin embargo la voz del cielo le dice, mata y come, se lo dice 3 veces, y luego en la tercera surge la verdad, y la verdad es, no llames impuro lo que Dios ha creado. Eso que Dios ha creado, no lo llames impuro. Sin embargo, no alcanza a entenderlo. Pero el primer paso, la iniciativa es del Espíritu Santo, que está moviendo todo para que los enemigos se encuentren. Segundo, el encuentro. Y este encuentro tiene 2 elementos claves. Un elemento es que los embajadores de Cornelio llegan allá a Jope, a la casa donde está Pedro. Pedro los recibe, ya había recibido la visión, entonces en ese momento viene ese encuentro y los invita a que se queden con él, ya es tarde, mañana nos vamos. Luego Pedro llega a la casa de Cornelio y ahí viene la superación de prejuicios. En Hechos 10:34 dice Pedro, veo que Dios no hace diferencia entre un hombre y otro, sino que los acepta a todos. Dios acepta a todas las personas. Pedro reconoce las dificultades ideológicas, culturales, religiosas, espirituales, por las cuales no puede entrar a una casa de un gentil. Él sabe lo que pasa allí, entonces tiene que violentarse
para superar el conflicto y encontrar en él una persona a la que Dios le ha hablado. Tiene que reconocer que el Espíritu Santo es el que ha ido mostrando el camino para el encuentro entre estos enemigos y que se encuentren. Y viene entonces, final del encuentro, la superación de los prejuicios. Aquí no estamos jugando a ser víctimas y victimarios. Aquí no estamos jugando a quién es superior, que los romanos son superiores a los judíos, pero que en religión los judíos son superiores a los romanos. Aquí no se trata de caer en ese juego, de quién es el culpable y quién es la víctima y quién es el victimario. Aquí se superan los prejuicios para llegar al tercer paso, el querigma. Ese es el tercer paso, el querigma. Pedro anuncia a Jesucristo, ese es el querigma, anuncia a Jesucristo a los gentiles, y a los gentiles no les echa la culpa, ustedes lo crucificaron, sino que habla de los judíos, que la cosa comenzó en Galilea y que empieza a hablar de Jesucristo. Y en el versículo 10:43 viene el punto clave, el punto en el que se muestra que no es para hacernos daño, y el punto clave, 10:43, para el perdón de los pecados. Ese es el punto clave a donde va el querigma, es para llevar el perdón de los pecados. Pedro ha hablado cordialmente, no ha hablado atacando, no ha hablado con indirectas, no ha echado vainas, sino que al contrario, ha hablado cordialmente. Y cuando llega a ese punto clave, porque Dios los ha llamado para el perdón de los pecados, porque ustedes están siendo llamados para ser perdonados de sus pecados, que Dios no tiene nada contra ustedes y quiere perdonarlos de todos los pecados. Y ahí viene el cuarto paso. Ahí justo cuando habla de perdón de los pecados, versículo 43, viene el cuarto paso, que es la efusión del Espíritu Santo. Y en 10, del 44 al 46, se nos narra cómo el Espíritu llega a los gentiles y el Espíritu inunda a los gentiles. Hasta el momento el Espíritu solo había llegado a los judíos y nada más. Ahora se mete en los gentiles, y entre los gentiles hay una apertura del Espíritu a los ambientes no judíos. Entonces viene el bautismo también para estos no judíos, gentiles, en el capítulo 10, versículo 43 al 48, y el resultado final es que se crea una nueva comunidad al impulso del Espíritu Santo. 4 pasos para superar obstáculos, pasos que está dando el Espíritu Santo. Porque entonces primero toma la iniciativa, segundo facilita el encuentro, tercero hay un perdón de los pecados, un querigma claro de Jesucristo que termina en el perdón de los pecados, y cuarto, la efusión del Espíritu Santo para dar comienzo a una nueva comunidad. En Hechos 10 se puede observar entonces esa construcción de una comunidad renovada con la fuerza del Espíritu, heterogénea y renovada con la fuerza del Espíritu. La reconciliación entre Pedro y Cornelio muestra que el servicio de la palabra, de la predicación, contribuye directamente a la construcción de una nueva comunidad eclesial y de una unidad eclesial. Se camina por una zona hostil y se llega al encuentro entre hombres para formar una hermandad en Jesucristo. Los frutos de la superación de los conflictos entre grupos se tornan tan evidentes que sorprenden a unos, exaltan a otros, y otros se polarizan porque quieren mantenerse con los viejos conflictos. El Espíritu termina uniendo a los enemigos y generando una nueva comunidad, y contribuye al crecimiento, al establecimiento de procesos para generar encuentros, etapas de encuentro y de construcción de una nueva comunidad. Este es bien importante. Este tema me encanta, aunque aquí lo presentemos cortico, en un libro que escribimos, se llama Construir comunidades desde el perdón y la reconciliación de un minuto. Sale en el año 2020. Este libro muestra todo un análisis de varias comunidades en la Biblia, en conflicto, particularmente en Hechos 9 y en Hechos 10, y cómo el Señor hace de los dos pueblos un solo pueblo en Efesios para empezar a generar una nueva comunidad. Es un proceso. El libro se llama Construir comunidades desde el perdón y la reconciliación, y lo consiguen en Uniminuto. Uno de los autores soy yo, y otros son autores que fueron estudiantes de ciencias bíblicas, pero que ya ahora están graduados y que muestran este camino para construir comunidades desde el perdón y la reconciliación.
Tú eres embajador del Espíritu, no estás para causar más conflictos, estás para crear nueva comunidad, para generar una nueva comunidad que se construya y que avance. Tú eres embajador del Espíritu para llevar esta experiencia del Espíritu a muchas personas, se superen los conflictos y podamos crecer y fortalecernos. No se trata de hablar tanto de las heridas, sino del perdón. Y ese perdón que da el Señor para avanzar y crear una nueva comunidad. Dios está contigo. Invoca al Espíritu Santo. Busca vivir en el Espíritu y generarás una nueva comunidad. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de A la Luz del Espíritu Santo, en compañía del teólogo Manuel Tenjo Cogollo, quien nos orienta a recibir la acción poderosa y sanadora del Espíritu Santo. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.